¿Es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Excelentísimo señor Peter Thompson, presidente de la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Señores jefes de Estado y de gobiernos. Señores ministros y demás jefes de delegaciones. Señoras y señores, es un honor participar nuevamente en esta Asamblea General en representación del pueblo de la República Dominicana. Quiero comenzar mis palabras haciendo un especial reconocimiento a la labor realizada por el secretario general Ban Ki-moon. Agradecemos su entrega en la búsqueda de soluciones para los conflictos que han sacudido al mundo en los últimos 10 años y le deseamos la mejor de las suertes en las nuevas labores que emprenderá. Este 2016 está resultando un año especialmente turbulento, con conflictos territoriales y tensiones identitarias abiertas en distintos puntos del mundo. Deseamos e impulsamos, por supuesto, que la comunidad internacional sepa encontrar una salida pacífica a estos conflictos. En primer lugar, por los millones de vidas que se ven afectadas por los mismos, pero también porque la urgencia inherente a estos dramas nos resta fuerza en ocasiones para atender problemas en apariencia menos acuciantes, pero que a la larga son los más importantes. Uno de estos asuntos, quizá el de mayor alcance y mayor potencial transformador a largo plazo, es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En las últimas 2 décadas, el rápido crecimiento económico que trajo consigo la integración económica global ha alimentado grandes expectativas en los países del sur. De hecho, se creyó que la prosperidad que habían disfrutado unos pocos países podría al fin estar al alcance de todos. Hay que reconocer que estas esperanzas no carecían de base. En efecto, en estas 2 décadas, cientos de millones de personas han salido de la pobreza. Pero no podemos dejarnos llevar por el triunfalismo. Tenemos la obligación de matizar el alcance de estas conquistas a la luz de los datos reales. Y debemos ampliar nuestras miras para observar en qué lugares y en qué áreas la llamada economía global no ha cumplido con las promesas que le hizo a la humanidad. Para empezar, debemos recordar que estos cientos de millones de personas recién salidos de la pobreza no pasan todas
automáticamente a la clase media, ni necesariamente permanecen en ella todos aquellos que han logrado hacerlo. Tenemos así un nuevo segmento social, un segmento que ya ha salido de la pobreza, pero cuya situación es demasiado frágil para que podamos considerarla definitiva. La palabra que se ha acuñado para designar la situación de estos hombres y mujeres es vulnerabilidad. Vulnerabilidad ante una situación de desempleo, ante la enfermedad de un familiar, ante la crisis económica o ante un desastre natural. Vulnerabilidad ante una serie de imprevisibles que pueden arruinar su proyecto de futuro y devolverlo de nuevo a la pobreza en poco tiempo. Este grupo vulnerable abarca hoy a más de 1.500 millones de personas en todo el mundo, que representan más del 22% de la población mundial, según datos de las propias Naciones Unidas. Esta población es especialmente importante en América Latina y el Caribe, donde la mayoría de las personas ganan entre 4 y 10 dólares diarios. El reto que tenemos por delante es consolidar la situación de esta clase emergente. Debemos darles seguridad y proporcionarles las herramientas y habilidades que le permitan no solo desarrollar su propia vida, sino también participar en el desarrollo de su país. No lo duden, esta nueva clase social es en sí misma una gran oportunidad para nuestras naciones, porque tanto la expansión de su capacidad de consumo como su capacidad de ahorro hacen que esta clase social tenga el potencial de convertirse, como ya se ha dicho, en un bono de crecimiento económico similar al llamado bono demográfico con que cuentan también nuestros países. Esta emergente clase media, si logramos fortalecerla, demandará productos más complejos, de mejor calidad en todos los sectores, desde las infraestructuras hasta la formación, y en su camino de progreso, el avance de nuestros países y el resto del mundo. Pero para que se pueda realizar todo este potencial, debemos fortalecer las redes de seguridad y apoyo social, como la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, para impedir que los individuos vulnerables vuelvan a caer de nuevo en la pobreza. Si aprovechamos esta oportunidad, estos hombres y mujeres no solo pueden dejar atrás para siempre las dificultades, sino que además pueden convertir sus países en sociedades de clases medias, democráticas, pacíficas y también con menos necesidad de emigrar al exterior. Es decir, pueden ser la llave para cambios de largo alcance en nuestro continente. Señoras y señores, en el marco de esta Asamblea de las Naciones Unidas, la Agenda de Desarrollo Post-2015, con su adopción de metas de desarrollo sostenible, es una buena hoja de ruta para muchos de los desafíos que enfrentamos en América Latina, el Caribe y el mundo. Nuestro país defiende que tan importante es trabajar día a día por la reducción de la miseria, como establecer estrategias para garantizar que el camino de salida de la pobreza sea una ruta sin retorno. Sin embargo, para que estas metas se realicen, para que logremos sacar de la pobreza a cientos de millones de personas, es necesario algo más que adoptar una serie de recetas e indicadores. Es urgente realizar cambios profundos en las formas en que se dan los intercambios comerciales y los flujos financieros. Es decir, es necesario revisar las reglas del juego entre países ricos y países pobres. Hablemos del comercio. Vivimos en una era de apertura comercial sin precedentes y mi país, la República Dominicana, como otros muchos, ha suscrito acuerdos de libre comercio con los principales bloques económicos. Esto debería ser mutuamente beneficioso y en muchos casos lo es. Sin embargo, si me permiten decirlo con total franqueza, hay ocasiones en las que los países desarrollados caen en la hipocresía. Tras más de medio siglo en el cual todo el mundo se protegía de todo aquello que otros países podían producir mejor, ahora los países desarrollados se niegan a reducir el proteccionismo al interior de sus fronteras, al tiempo que los tratados de libre comercio se lo exigen
a sus contrapartes de los países en vía de desarrollo. Se quiere que nosotros, los países en vía de desarrollo, eliminemos la protección a los bienes industriales, pero ellos no eliminan los subsidios agrícolas. Para los próximos 5 años, por ejemplo, Estados Unidos empleará 97.800 millones de dólares en promedio anual para apoyar su sector agropecuario. Y por su parte, la Unión Europea, en su política de subsidio plurianual para el periodo 2014-2020, dedicará otros 408.000 millones de euros para subsidiar a su sector agropecuario. El proteccionismo agrícola de los países ricos le permite así inclinar los mercados en su favor, mientras que los aranceles y las barreras comerciales excluyen de forma rutinaria a los productos de los países en vía de desarrollo. Además, otras barreras no arancelarias, tales como reglamentaciones fitosanitarias, cuando no son transparentes, ofrecen también impedimentos adicionales a los agricultores de los países en vía de desarrollo que procuran ingresar al mercado global. En vez de permitir estas distorsiones del mercado, en vez de hacer declaraciones retóricas, los países desarrollados deben dar pasos concretos para llevar a la práctica el ideal de comercio libre y justo. Recientemente, los países que tenemos tratados de libre comercio nos hemos visto obligados a revisar los términos de los acuerdos existentes a causa de estas prácticas de proteccionismo que generan situaciones de competencia desigual. Para ayudar, los países industrializados deben aceptar una reducción significativa de su proteccionismo y sus subsidios durante las negociaciones comerciales actuales y a la vez asegurarse de que aumente la financiación en materia de desarrollo rural. Señoras y señores, de la misma forma que debemos buscar un comercio más justo, también debemos buscar que los flujos financieros sean aliados del desarrollo y de la productividad. Desde hace tiempo vivimos en una economía donde el sector financiero gana una importancia cada vez mayor. Esta es una realidad que trae tantas oportunidades como peligros. Todos pudimos comprobar, por ejemplo, cómo una crisis puramente financiera, como la que se desató en el año 2008, a partir de la quiebra de Lehman Brothers, logró en pocos meses poner en peligro los esfuerzos de desarrollo de años o décadas en muchos de nuestros países. Hemos tenido también la ocasión de comprobar cómo la libertad de movimiento de capitales puede ser usada con motivo de evasión fiscal o blanqueo de recursos. La República Dominicana, como tantos de los países presentes, solo pueden beneficiarse de unos mercados financieros más estables, más predecibles y mejor regulados. Así, este año hemos comenzado a adoptar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para América Latina, GAFILAT, contra el blanqueo de capitales. Esta medida incluye una mayor supervisión de las instituciones financieras, mayor transparencia de las personas jurídicas y de la titularidad de los activos, vigilancia de las transferencias electrónicas, política de conservación de documentos, un marco de cooperación internacional y asistencia jurídica mutua, entre otras medidas destinadas a hacer más seguro y transparente el sistema bancario de la República Dominicana. También conviene señalar que noticias como la del reciente fallo de la Unión Europea condenando a la empresa tecnológica Apple por 13.000 millones de euros en impuestos eludidos, según sus declaraciones, ponen en evidencia una realidad que ya conocíamos hace tiempo, que los paraísos fiscales no son esencialmente soleadas repúblicas del Caribe. Por el contrario, la gran mayoría está bajo jurisdicción de los países más ricos. Además, contrariamente a la idea tan difundida sobre los paraísos fiscales como meros refugios del dinero, son en mayor medida plataformas para operar financiera y comercialmente en los mercados mundiales de capitales. Es decir, no es dinero guardado en un colchón, sino que forman parte íntegra de la economía real, sustrayéndoles recursos y robando a los estados sus prerrogativas de soberanía fiscal. La falta de regulación ha venido allanando el camino a los evasores
y haciendo más complejo el trabajo de la administración fiscal. Esta es una gran amenaza para el financiamiento del Estado en todo el mundo, que dificulta a los gobiernos el cumplimiento de las grandes responsabilidades con sus ciudadanos. Saludamos, por tanto, las iniciativas en todo el mundo que dan esperanza de avanzar hacia una mayor regulación de los paraísos fiscales. Entendemos, además, que la regulación de los paraísos fiscales ha de integrarse en la demanda de una mayor regulación y supervisión pública efectiva de los mercados financieros para ponerlos al servicio de la economía real y de la ciudadanía. Señoras y señores, nuestra responsabilidad es seguir sacando a millones de personas de la pobreza, pero estableciendo las políticas de educación, salud, empleo y seguridad social que apuntalen lo conquistado y permitan seguir avanzando. Vamos a seguir apostando por el intercambio mundial de bienes y servicios, pero hagámoslo asegurándonos de que esos intercambios sean justos y en igualdad de condiciones. Vamos a abrir de par en par las puertas de la inversión, multiplicando las posibilidades de producción, de investigación y crecimiento, pero que se haga con las garantías de justicia y transparencia necesarias para que a medio y largo plazo esta inversión y este crecimiento estén al servicio de las grandes mayorías y no de unos pocos. Vamos a buscar los consensos necesarios para humanizar la economía global. Vamos a llevar el aperturismo que solicitamos para los capitales también a la gestión de los flujos migratorios. Vamos a poner la misma creatividad y entusiasmo que empleamos en la puesta en marcha de negocios lucrativos en la búsqueda de soluciones para los que menos tienen. Los millones de personas que recientemente han salido de la pobreza son la mejor muestra de que es posible lograr grandes cosas cuando hay voluntad política. Estos millones de hombres y mujeres son también nuestro motivo más urgente y nuestros mejores aliados para seguir trabajando. Hemos dado grandes pasos, pero nos quedan mucho más por dar. Pasos que requieren de audacia y honestidad. Pasos que incluyen destruir tabúes, repensar los paradigmas y redefinir las reglas de juego. Nuestro país apuesta por la reducción sustancial de las desigualdades, pero no solo entre los habitantes más ricos y más pobres de nuestros países, sino también en la configuración de las relaciones internacionales entre países pobres y países ricos. Sentémonos a dialogar desde el respeto mutuo y la igualdad sin privilegios y por el bien común, y hagámoslo convencidos de que esta es la única forma en que la humanidad en su conjunto ganará. El tiempo de los juegos de suma cero pasó. Este es el tiempo en el que todos añadimos valor, en el que las alianzas se conforman para construir y en el que ningún aliado es pequeño. Cuenten siempre con la República Dominicana para avanzar en este camino. Cuenten siempre con nuestro país para trabajar por las grandes mayorías que necesitan de nosotros. Muchas gracias. Hemos convocado a la embajadora Cristina Aguiar, nuestra asociada, desde el Diario del 4, viene asociada con nosotros, para que nos diga, bueno, en qué momento se produce esta intervención importantísima de la República Dominicana, cómo situarla ante el resto de las naciones del mundo, y qué significación puede tener. Buenos días, dama. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Ajá, siempre para mí es muy placentero de estar con ustedes en este espacio. Con relación a la inquietud que tú vienes de expresar, Pedro, de qué significa este momento, la intervención de República Dominicana, bueno, hay que saber que primero se celebró el día 19 una reunión de alto nivel convocada por la Asamblea General sobre el tema de las migraciones en sentido amplio, ¿no? los grandes desplazamientos de población por diversas causas, la causa económica, pero también la causa de la guerra. Y el presidente Barack Obama había convocado para el día de ayer, martes 20 de septiembre, también una cumbre sobre el tema de los refugiados. ¿Por qué se produce esto? Bueno, ninguno ignora aquí que este tema de los desplazamientos de población está creando muchas dificultades en todas partes del globo, pero sobre todo en Europa,
porque suben del sur del Sahara todos estos migrantes irregulares que llegan a las costas, tanto de Italia, en Lampedusa y Sicilia, como en España, las famosas pateras. Y esta situación pues crea dificultades para los estados de acogida, pero también para los propios migrantes irregulares, porque son objeto de negocio. Entonces, ¿qué buscaba la reunión de alto nivel del lunes convocada por la Asamblea General? Es llamar la atención de los Estados miembros sobre este fenómeno de la migración irregular en sentido más amplio, además de los refugiados, porque la reunión de la Asamblea General tenía un alcance mucho más amplio que simplemente el segmento de los refugiados. Los refugiados están, claro, dentro de estas movilizaciones de población, los refugiados generalmente impulsados por el problema de la guerra. Entonces, la reunión de la Asamblea General, para preparar esa reunión, el secretario general hace siempre un informe. Hizo un informe muy vasto que yo resumí en un pequeño resumen ejecutivo para el señor canciller, porque eso toca el tema de los derechos humanos. Yo soy asesora para derechos humanos. De que finalmente el tema de estos grandes desplazamientos de población ponen en tensión dos cosas. Es la necesidad que tiene el Estado de protegerse y proteger a su población, y el tema de los derechos humanos de los migrantes y de los refugiados. Entonces, ¿qué hace ese informe? Ese informe busca, sobre todo ese fue el informe que analizó la Asamblea General en su reunión de alto nivel del lunes. ¿Qué busca ese informe? Es llamar la atención de la comunidad internacional sobre las causas de esas movilizaciones y de esos desplazamientos de población. Y el secretario general pues analiza una serie de causales diciendo, bueno, primero tenemos un tema de búsqueda infructuosa de la paz en las zonas de conflicto. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el Medio Oriente, lo que está pasando. Afganistán está en este momento en ebullición total. Irak nunca se ha podido pacificar. Todos los días hay atentados donde hay 60 y 70 muertos. Siria, ya vimos la condición de Siria, con ahora un bombardeo de un humanitario y bueno, en Alepo, por la región de Alepo. Entonces, vemos que la comunidad internacional como tal no es capaz finalmente de encontrar una solución a todas estas situaciones. ¿Qué genera el tema de la búsqueda infructuosa de la paz y en el seno de una sociedad misma donde se presentan diversos tipos de conflictos sociales, etcétera? Falta de oportunidades para los jóvenes, desigualdad, discriminación, y todo eso crea descontento y vamos a buscar quizás una vida mejor en otra parte cuando sucede así, porque esas mismas causales son el fermento del fenómeno del terrorismo. Eso ha sido analizado por el plan de la Unión Europea en su lucha contra el terrorismo, de que los jóvenes que no encuentran finalmente vías para realizarse como persona, esa falta de oportunidad, que no hay empleo, situación económica extraordinariamente precaria, todo eso son los fermentos que van alimentando un descontento y que puede desembocar en una rebeldía. Pero bueno, vemos todos estos movimientos de población. Entonces, ¿qué dice el secretario general? El secretario general dice que primero hay que encarar el tema migratorio. Lo dice muy claramente. El tema migratorio, porque no podemos seguir en este desenfreno. Vimos lo que ha sucedido en muchas ciudades europeas con la subida de la xenofobia por los incidentes que sucedieron en varias capitales europeas que involucraban sea migrantes irregulares, sea refugiados. Uno que atacó con un hacha en Suiza a los pasajeros de un tren, etcétera. O sea, han habido una serie de hechos. En Francia, el tema del camión, 84 personas que fueron barridas por un camión, etcétera. Todo eso va exacerbando un sentimiento en la población de rechazo al extranjero, que no le importa que sean refugiados, que el país esté en guerra, no. Yo lo que veo es que mi espacio vital está siendo atacado, y yo necesito que el Estado al que yo estoy sujeta y al que le debo lealtad, pues me proteja. Entonces,
¿Qué hace ese informe que es vital para la República Dominicana y que yo subrayé bien en el resumen ejecutivo? El informe señala que los estados tienen derecho a defender su soberanía. Ojo, vamos a subrayarlo, ponerlo en rojo, en negrita, como queramos. Que los estados tienen derecho a defender su soberanía, que el estado tiene derecho a determinar quién entra en su territorio y quién permanece. Sí. Eso es sumamente importante. Lo planteó el canciller, Vargas Maldonado allá porque eso lo dice, el informe, porque eso lo dice el informe. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Cuando un informe del secretario general dice eso, pues tú apoyas en esa tecla para llamar la atención sobre tu propia situación. Exactamente. El secretario general dice, de todas maneras, de estos desplazamientos de población, tantos migrantes irregulares, eso nada más se encara con una política migratoria firme, clara, justa y segura. Esas son las características que él le ve a la política, igualita. Igualita a la nuestra. Igualita a la nuestra. Bueno, yo creo que esto es un campanazo que da el secretario general, pero al mismo tiempo diciendo a los Estados miembros, pero nosotros como organización universal de carácter político, no estamos negando la soberanía de los estados, porque acuérdense que antes era que no hay soberanía, que no sé qué, hay soberanía delegada, pero eso no es lo que está resintiendo la población de los países que están afectados por estos desplazamientos tan grandes de migrantes irregulares o de refugiados. Entonces han tenido que dar como unos cuantos pasos hacia atrás y decir, no, los estados tienen derecho a defender su soberanía. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que velar porque a su territorio no entren delincuentes ni personas que pretenden atentar contra los otros. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con una política migratoria, control en las fronteras, que sea eficiente, seguro y justo, que no desconozca, ojo, que no desconozca los derechos humanos, porque siempre está ese bottom line, ¿no? Esa línea de fondo de que no se puede desconocer los derechos humanos. Pero es evidente que el primer problema que crean estos desplazamientos masivos de población es esa tensión entre la necesidad de seguridad que tienen las poblaciones de los países de acogida y los derechos humanos de los migrantes y de los refugiados. Eso es lo que hay que conjugar. Eso no es fácil. Eso es un ejercicio de alta acrobacia, de tú respetarle los derechos humanos. Ojo, el secretario general también subraya los deberes y las obligaciones de los refugiados y de los migrantes irregulares. Están obligados a respetar las leyes del país donde están. O sea, no es que tienen una patente de corso para hacer lo que quieran. Y el Estado, frente a actos que están reñidos o que vienen en conflicto con la ley, tiene todo el derecho de reprimir esos actos. El informe también subraya el tema de las devoluciones y de las repatriaciones, diciendo que ya eso no es nuevo, que las repatriaciones colectivas no son compatibles con el derecho internacional vigente, pero que el Estado puede devolver toda persona a quien no se le acepte su solicitud para permanecer en el territorio, inclusive los refugiados, los solicitantes de asilo político cuya solicitud haya sido rechazada por las instancias que están encargadas de ese tema, pueden ser devueltos a sus países por el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.